Esta clase conferencia comenzará a grabarse. y voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo de los cuestionarios, que es la herramienta más utilizada en Moodle como actividad para nosotros poder hacer las evaluaciones de nuestros estudiantes o participantes a un curso. ¿Listo? Entonces entramos a nuestro curso y como siempre les he dicho, activar edición y en la parte de abajo se habilita nuestra opción de añadir una actividad a un recurso. Vamos a actividades y si ya sabemos, ejemplo, que cuestionario es el que vamos a usar con mucha regularidad, entonces le vamos a decir que nos lo lleve a favoritos, a destacados, perdón. Entonces, listo, aquí tenemos nuestro cuestionario y le vamos a dar un nombre a nuestro cuestionario. Evaluación, unidad temática 1. ¿Listo? Si vamos nosotros desplazándonos hacia abajo, nos va diciendo, bueno, ¿quiere colocar alguna descripción frente a la evaluación? Entonces, si en el caso en que usted está evaluando un tema específico, ahí la podría colocar. Seguimos bajando y nos hace una serie de datos para configurar ese cuestionario. Y nos dice, bueno, ¿cuándo va a abrir ese cuestionario? Yo lo voy a abrir, bueno, ese cuestionario se va a evaluar hoy para poder hacer el ejercicio académico a las 2 de la tarde. Listo, para que lo abra de una vez. ¿Cuándo se va a cerrar? Bueno, les voy a dar el tiempo de cerrarlo hasta digamos que el 14 a las 23 horas y 59 minutos. ¿Listo? Dice límite de tiempo. Entonces ahí es donde yo les decía a ustedes, tienen que definir el número de preguntas para el cuestionario. 5, 6, 8, 10, 12, bueno, usted lo define. Normalmente se manejan entre 5 y 10 preguntas. Entonces yo le voy a decir que yo le calculo que si es una pregunta de selección, yo le voy a colocar 2 minutos por respuesta a cada pregunta. Entonces, no, yo tengo 10 preguntas, entonces él va a invertir 20 minutos en responder a ese cuestionario. Cuando el tiempo ha terminado, entonces aquí nos dice, el envío se realiza automáticamente, es el que siempre se recomienda, esa opción. ¿Listo? Listo. Ahora nos vamos frente a calificación. ¿Cómo se puede calificar ese cuestionario? Entonces nos dice, bueno, hay unas categorías de calificaciones. Esta es la que les voy a explicar a ustedes para hacer los cálculos, cuando definimos porcentajes y eso, más adelante. Primero, cómo crear este cuestionario. Calificar para aprobar. Entonces, si yo estoy diciendo que yo le voy a hacer 10 preguntas, yo le digo, bueno, si yo le hago 10 preguntas, voy a decir que la nota va a ser 10 y la calificación para aprobar va a ser 6. Intentos permitidos, entonces es el número de veces que puede el estudiante realizar este cuestionario. Normalmente, no sé, pero nosotros en la institución una sola vez, o sea, no colocamos más intentos. ¿Listo? En la formación. Esquema es cómo se van a presentar esas preguntas. Cuando usted hace un cuestionario, él le dice, le puede mostrar 2, 3 preguntas al tiempo o simplemente una pregunta en cada sesión. Entonces, pregunta 1, luego que respondas, te muestra la segunda pregunta y así sucesivamente. No te muestra 2 o 3 preguntas al tiempo. Entonces, es mejor dejarla cada pregunta en página. ¿Listo? Comportamiento de las preguntas. Entonces él nos dice, ¿cómo quiere que se presenten esas preguntas? ¿Ordenar al azar las respuestas? Claro que sí, para evitar también copia. Y comportamiento de la pregunta es cuando el estudiante está realizando el cuestionario y lo termina, él le muestra cuáles son las respuestas correctas y cuáles fueron incorrectas. Entonces uno le dice retroalimentación diferida. Ahí hay otras opciones que pues podemos ir probando para ver qué muestra, pero normalmente uno utiliza esta, retroalimentación diferida, es decir, él terminó su cuestionario y cuando finalizó le mostró cuáles son las preguntas que respondió de manera correcta y cuáles incorrectas. Opciones de revisión, entonces estas las dejamos por defecto, ¿listo? Apariencia, entonces, en el caso en que nosotros le tengamos alguna imagen, decimales, en el caso en que tengamos decimales, le vamos a decir en este caso que no hay ningún decimal, ¿listo? Esta que fue la herramienta que yo les conté a ustedes, que es a través del navegador Safe Examen Browse, que no es otra cosa para que el estudiante no pueda salir del cuestionario y no pueda ir a Google a googlear o a buscar la respuesta a la pregunta, ¿sí? Por ahora la vamos a dejar así.
restricciones extras sobre el intento en el caso en que se requieran, no le vamos a decir que no, una retroalimentación global, es decir, aquí iría un comentario frente a ese estudiante que obtuvo el 100% y abajo un comentario frente al que obtuvo el 0%, si es que así lo desean, ¿listo? Ajustes comunes del módulo, disponibilidad, mostrar en la página del curso, listo, en el caso en que tengan grupos. ¿Por qué cuando hayan grupos es importante esto? Porque por lo menos yo que tengo 3 grupos de una misma asignatura, entonces les hago el parcial en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche. Entonces, para que no hagan copia y el parcial está en línea, entonces yo lo que hago es primero, filtrar por grupos y definir restricciones de acceso. Entonces, el grupo de la mañana pueden ingresar de tal hora a tal hora, el grupo 2 ingresa en la tarde y el grupo 3 ingresa en la noche. Entonces, eso me va a permitir a mí que ellos no accedan al parcial antes del tiempo ni visualicen cuáles pueden ser las preguntas a ese parcial. Y aquí lo que le estoy diciendo, las restricciones de acceso frente a los grupos o frente a los horarios. ¿Listo? Y esto porque no lo estamos usando, no estamos evaluando por competencias. Y listo, entonces le vamos a decir guardar cambios y mostrar. Entonces, lo único que hicimos aquí hacer fue crear un espacio frente al cuestionario. No hemos hecho más nada, no hemos agregado preguntas ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, tan pronto nosotros creemos nuestro cuestionario, es decir, como la caparazón, entonces él nos dice, bueno, va a editar este cuestionario, claro, entonces ahora le voy a añadir preguntas. Podemos hacerlo de dos formas, editar el cuestionario. Lo podemos hacer desde acá, que nos muestra la opción, o desde la rueda dentada o la tuerca. Y aquí dice también editar cuestionario. Podemos ir aquí también. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir a editar cuestionario. ¿Estamos todos acá? Que de pronto voy muy rápido. Me avisan. Bueno, listo. Estando acá en editar cuestionario, él nos muestra aquí una opción en la parte lateral derecha que dice agregar. Ustedes le dan clic ahí donde dice agregar y él nos dice, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Agregar una nueva pregunta? ¿Quiere ir al banco de preguntas o quiere una pregunta aleatoria? Entonces, primero vamos a trabajar con una nueva pregunta. Luego vamos viendo en qué consiste el banco de preguntas y luego cómo agregar preguntas aleatorias. ¿Listo? Sí me gustaría que vayan haciendo esto que les estoy explicando, lo vayan haciendo ustedes también, porque es la forma como ustedes pueden aprender. ¿Listo? ¿Vamos todos acá? Luis Humberto, que es el único que tiene audio. Sí, profe, yo voy ahí. Bueno, listo. Entonces, espéreme. Ya vamos acá. Listo, entonces vámonos a agregar una nueva pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él les dice, yo les ofrezco este tipo de pregunta. Nos dice opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calculada, calculada opción múltiple, calculada simple, elige la palabra perdida, emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas, otro descripción, esta descripción es nuevo. Si ustedes seleccionan cualquier opción, él inmediatamente al otro lado le hace una breve descripción en qué consiste. Entonces él nos dice, opción múltiple, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Entonces vamos a entrar a usar esta primera. Vamos a crear una pregunta con opción múltiple. Entonces le decimos agregar. Y él nos abre esta opción. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, él nos dice en qué categoría vamos a añadir esa pregunta. Esto lo vamos a ver ahorita. Profe, ¿y para qué sirven las categorías? Las categorías no es otra cosa para organizar las preguntas que ustedes le van a hacer en cada curso. Es decir, ustedes pueden categorizar, ejemplo, evaluaciones. Si ustedes tienen en un curso 4 unidades temáticas y van a hacer 4 evaluaciones por cada unidad temática, lo mejor es tenerlo categorizado porque eso le organiza a usted las evaluaciones. Entonces usted tiene una categoría llamada evaluaciones. Dentro de esa categoría llamada evaluaciones
tiene otra categoría llamada evaluación unidad temática 1, otra subcategoría se llama evaluación unidad temática 2, evaluación unidad temática 3 y 4 y así sucesivamente. Eso lo que le permite a ustedes es que en el momento en que ustedes tengan alguna dificultad, ustedes ya saben a dónde ir a buscar. De pronto la respuesta a esa uy, profe, usted se equivocó, esa respuesta no es la correcta, puede pasar. Uy, yo ya sé dónde está, esa es la evaluación 2, voy directamente a esa categoría y arreglo la pregunta y la actualizo, ¿listo? Eso permite hacer eso. Por ahora, como estamos simplemente añadiendo un cuestionario preguntas, ya después les voy explicando cómo la vamos categorizando, vamos a dejarla ahí por defecto. Nombre de la pregunta. Como sé que en la evaluación unidad temática 1 yo tengo ya un tema predefinido, yo siempre en mis evaluaciones yo simplemente coloco pregunta 1. Hay personas, hay tutores o profesores que le colocan un nombre a la pregunta y abajo el enunciado de esa pregunta. Yo siempre, para ahorrar tiempo, para así, yo siempre coloco pregunta 1 y aquí sí formulo la pregunta. Entonces aquí pregunto, vamos a preguntar, si es de selección múltiple, entonces, ¿qué color como para qué color? ¿Cuál es el color de la bandera de Colombia? ¿Listo? Entonces acá, si él nos dice, bueno, si yo ya definí que voy a preguntar, voy a hacer 10 preguntas, a cada pregunta le voy a colocar 1, entonces aquí dice, bueno, la puntuación es 1, listo, vamos bien. Una retroalimentación general frente a esa pregunta, si es que usted la quiere colocar. No le quiero colocar aquí. Una o varias respuestas. Yo lo que puedo hacer es que dentro de mi selección múltiple yo puedo formularle que esa pregunta tenga 2 respuestas, 3 respuestas o solo una respuesta. Entonces yo le voy a decir solo una respuesta en este caso. Numerar las selecciones, si va a ser ABC minúscula, ABC mayúscula, va a ser número, va a ser letras, eso lo definen ustedes, ¿listo? Eso como ustedes lo quieran. Entonces yo le voy a decir números, mostrar instrucciones si ustedes a bien lo quieran, y respuestas. Entonces aquí en esta casilla es donde va la respuesta. Entonces aquí yo voy a decir que es blanco, azul y rojo. Entonces, como esta no es la respuesta correcta, pues yo no le voy a dar valor, ¿cierto? Entonces, calificación ninguna. ¿Listo? Retroalimentación, respuesta incorrecta, si es que ustedes... Respuesta incorrecta. ¿Listo? Aquí, segunda opción, entonces aquí sí voy a colocar los colores que son amarillo, azul y rojo. Entonces a esta yo le doy el 100% porque esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta. Y aquí en la 3 vamos a presentar otra opción, entonces yo le voy a decir amarillo, blanco y rojo. Y ninguna, ¿listo? Entonces tenemos 1, 2, 3 opciones. Y seguimos bajando y aquí nos dice, en el caso en que necesitemos más espacios, porque bueno, yo les presenté 5, 6, entonces aquí simplemente le doy clic a este botón y me abre más opciones para incluir dentro de mi opción múltiple. El retroalimentación combinada, entonces aquí dice que puede ser cuando es más de una respuesta, pues puede ser que al estudiante le quedó bien una, pero no marcó la otra. Entonces, por eso aquí habla de respuesta parcialmente correcta, respuesta correcta o respuesta incorrecta. ¿Listo? Múltiples intentos. Hay algo que se conoce en Moodle como un castigo. Ejemplo, usted permitió que ese cuestionario el estudiante pueda hacerlo 2 veces, pero en esa segunda vez ya el valor, cada vez que haga un intento, va a ser penalizado. Entonces aquí uno define el valor a penalizar. Entonces él le dice, penaliza ese 100% de ese intento, el 50%, el 33%, el 25%, el 20%, el 10%, el 0%. Pues yo, como tutora, como yo digo, si yo le estoy dando un segundo intento, pues penalizarlo, el estudiante lo va a pensar 2 veces. Entonces, en mi caso en particular, yo no penalizo los intentos porque yo simplemente doy un único intento.
Entonces, no sé allá ustedes cómo lo manejen. ¿Listo? O cómo lo tengan en cuenta. Entonces, listo, guardar cambios. Y listo, ya creamos nuestra primera pregunta. Y él nos muestra unas opciones. Entonces él nos dice, listo, acá nos muestra una rueda dentada para editar la pregunta, ¿listo? Nos muestra un número, que es la primera pregunta, él enumera esas preguntas. Acá nos da una acción de una vista preliminar de esa pregunta. Si yo le doy clic, él me muestra esa pregunta y es la forma como el estudiante la va a visualizar, ¿sí? Entonces aquí le va a aparecer las opciones. Esto que está abajo es lo que usted como tutor va a visualizar, esto que está abajo, pero eso no lo visualiza el estudiante, ¿listo? Esto simplemente es una opción de visualizar la pregunta, cómo va quedando. Cerramos. Aquí hay otra opción que es la canequita para eliminar o borrar esa pregunta. Y aquí está el lapicito si en el caso en que yo le quiera dar más valor a una pregunta que a otra. Eso es a decisión del tutor. ¿Listo? Nuevamente, y en la parte superior, si ustedes están dando cuenta, aparece calificación máxima y es el valor que yo le he dado a todo el cuestionario. Voy a formular 10 preguntas, de las cuales cada una tiene el valor de 1 y me suman ese 10 que es la calificación máxima. ¿Listo? Entonces, y aquí me da una opción de que si yo quiero que reordenar las preguntas al azar. Entonces, yo tengo 10 preguntas y al estudiante, a cada participante, al azar le van a aparecer esas preguntas. A uno la una le puede aparecer como 3, al otro la 3 es 1 y así sucesivamente, y eso evita pues la copia. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que sí y vamos a agregar otra pregunta, una nueva pregunta. Entonces vámonos a verdadero y falso. Entonces le decimos agregar y vámonos para la pregunta 2. ¿Listo? Y aquí nos dice haga el enunciado de la pregunta. Entonces Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje de código abierto. Entonces aquí nos dice puntuación 1, perfecto, una retroalimentación en el caso en que se quiera, respuesta correcta, verdadero. Entonces aquí también nos plantea siempre Moodle retroalimentación frente si el estudiante se equivoca o si acierta. Entonces para la respuesta verdadero, respuesta correcta. Y falso. Profe, qué pena, yo me quedé todavía en la anterior, estaba haciendo las preguntas, pero no me Ahí, dejó pero guardar cambios. no, espéreme. Bueno, espéreme, nos devolvemos. ¿Quieres presentar pantalla? A ver, Sí, profe, por favor. espéreme. Listo. Presenta pantalla. Listo, profe, ya me ves. Listo. Eh, ¿Qué te Mira, pasó? Listo. a ver, le coloqué así pregunta uno, esta es la Sí, pregunta, ahí está la sí, pregunta, ajá, puntuación entonces uno, ¿cierto? sí, listo. Entonces aquí hice la primera Sí, posible respuesta, ¿sí? ajá. Entonces aquí no sé, aquí cuánto le coloco. Bueno, entonces como tú arriba colocaste que es una única respuesta, a la respuesta correcta tienes que darle el 100%. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, Y ¿cuál es la respuesta correcta ahí? ya voy bajando la última, esta. Entonces, allá arriba tienes que ponerle ninguno. ¿A dónde? Ahí, ¿A ese dónde? 100% no es. Entonces, ahí le colocas Ah, ya. ninguno. Aquí Y a la ninguno, y respuesta correcta le tienes que colocar el 100%. En listo. el caso, en el caso que ustedes tengan que esa pregunta no es de una única respuesta, sino de dos respuestas, entonces a esas dos respuestas correctas les tienes que dar a una el 50% y al otro el otro 55. 50%. Exactamente. Y en el caso en que Listo. sean tres, entonces sería 33,33 a las tres. Sí, señora. Listo, bueno, ¿Listo? ¿Le doy guardar. guardar cambios o acá? Sí, señor, guardar cambios.
Ahora sí me salió. Listo. Entonces, mire, para que vayamos ustedes aprendiendo y no la profe, entonces vamos a seguir contigo ahí, Luis. Tú vas a hacer Bueno, nuestro ahí. Entonces, bueno, vámonos a agregar otra pregunta. Entonces, te vas a la opción donde dice agregar, nueva pregunta, y vamos a utilizar falso y verdadero. Listo. Nuevamente, pregunta 2. aquí le escribo pregunta número 2. Sí, Simplemente, ¿sí? Y aquí ya el falso verdadero, ¿sí? sí, ahí el enunciado de la pregunta. Entonces, la pregunta que tú vas a formular, que ellos deben Ok, responder ok, entonces la sobre actividad, lo tuyo, sobre el tema de eso. listo. Listo. Entonces, bajas. Listo. Ese es el valor que le vas a dar a esa pregunta. Listo. Seguimos Sí, bajando. Listo. respuesta, Entonces, la aquí respuesta. es verdadera. O sea, la Listo. respuesta es verdadera. Listo. Seguimos bajando, entonces aquí dice, en el momento en que el estudiante responde verdadero, él le va a aparecer un mensaje acá si tú así lo que lo consideres. Entonces, uno normalmente los mensajes se lo coloca hacia el que se equivoca, ¿sí o no? Como para decirle, venga, pila para la próxima o no sé. O escribir ahí respuesta correcta. ¿Así O está bien? también, sí, o también uno lo que hace es que es afirmar lo que tú estás diciendo ahí. Entonces, si el enunciado es que la actividad física, sí, la respuesta es correcta porque la actividad física permite, ¿sí? O como una Ok, ya, explicación, también se puede hacer, ¿sí? listo, Eso lo pues. deciden ustedes, listo. Guardar cambios y continuar. Ya, Bueno, ya apareció la tienda, sí. sí, listo. Entonces nos vamos a otra, agregar, nueva pregunta y nos vamos a emparejamiento. Entonces, nombre la pregunta, pregunta 3. Enunciado de la pregunta, ahí va otra pregunta. ¿Qué se te ocurre otra pregunta? Como es de emparejamiento, las respuestas irían abajo, ¿cierto? Sí, señor, muy bien. Vamos a hacer una definición, entonces, capacidad de ambas, o sea, como es de emparejamiento, podrían ser varias o las Sí, varias. es que son varias. Es decir, este es el enunciado de la pregunta. Pero si usted se da cuenta abajo, es simplemente que a partir de ella tú formulas una pregunta, debe proporcionar al menos 2 preguntas con 3 respuestas o más. O preguntas erróneas, respuestas, perdón, erróneas para que no le quede fácil al estudiante. ¿Sí? Y esas 3 preguntas las hago aquí mismo en este enunciado de la No, pregunta. no, no, no. Aquí solo hago una. Sigue Y ya. bajando, no, sigue bajando. Listo, listo, listo. Listo, sigue bajando. Y acá. Entonces aquí dice, pregunta 1, ¿con qué la vas a relacionar? El enunciado estaba, la definiste arriba. Ahora aquí, formulas una pregunta y la respuesta a esa pregunta. Entonces aquí es resistencia. Esta es la respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Sí? No, no, Ah, ¿no? no, Luis, mira, aquí baja. Sí, señora. Aquí le está diciendo cuál es la pregunta. Ese campo es para la pregunta.
Ok. Entonces, ejemplo, tú ahí estás hablando de resistencia. Entonces, ahí tienes que, bueno, la pregunta resistencia es ¿qué es resistencia? Entonces, baja. Define qué es resistencia ahí. La respuesta. La definición está acá, es esta. Entonces, bájala ahí. Esto la Ahorita, voy a ahorita aplicar. colocamos el enunciado, no te preocupes por eso. Ok. Pero me lo pide que es obligatorio. Bueno, pongamos aquí 3. Entonces, no. Ahí No, escribe, seleccione, ¿cómo se dice? Empareje. Seleccione, empareje la respuesta correcta a la pregunta, al enunciado. Eso. y Bueno, entro baja. acá. Ahora sí. Ahora ahí, en respuestas, ahí sí. Ya. No, entonces, exactamente, capacidad de mantener, entonces abajo la respuesta es resistencia, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Ahora la siguiente. Listo. Listo. Formulemos tres. Listo, Bueno, formulemos tres para que se vea como más. listo. Entonces, espérame. Sube un momentico, espérame. Luis, sube un momentico, suba. Ahí. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted lea. No, baja un poquito. Baja. Listo, es que yo aquí no lo veo. Listo, mire, dice él. ¿Qué te dice él? La misma actividad te da a ti una serie de recomendaciones. Te dice, debes proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas, extra, dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. Entonces, si tú te das cuenta, aquí sigues bajando. Tú tienes las respuestas correctas a esas preguntas, pero él te dice, venga, coloque otras respuestas que no sean las correctas a estas preguntas para que hayan más opciones de que él de pronto no de una vez adivinó. Entonces ahí tú le das clic al botón que dice 3 más conjuntos de espacio en blanco, dale clic ahí, sigue bajando, vuelve, baja. Y ahí, Mm, espéreme, ahí vas a escribir solo respuestas, no preguntas, sino respuestas. Entonces, no sé, algo relacionado con eso. Flexibilidad, no sé, capacidad, no sé. Bueno, eso. Potencia, listo. Otra ahí, agilidad, ¿no? listo, Y listo, ya pues. va, bueno, listo. Y le dices abajo guardar. Y ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Profe, ¿y cómo se ve esa respuesta? Entonces, vámonos a la lupita esta del más, ¿sí lo ves? A ver cómo se ve esa pregunta. Ok. Listo. Entonces, ahí el estudiante va a elegir la respuesta correcta a ese enunciado. Digamos que si se equivoca, bueno, capacidad de la palabra está la flexibilidad, y si nos No, equivocamos, dale, tú lo puedes probar. actividades,
¿Y por qué? Ay, yo no coloqué fuerza acá. Sí. No, fuerza no, flexibilidad, colocaste. Y aquí, y ahí, ¿qué? ¿Digo Dile, guardar? no, dile entregar y terminar. Ay, yo La no veo opción dónde. que esté, ¿sí ves? Ah, no, acá, Acá, listo. sí. Y ahí, está pensando. ¿Está pensando? No, no creo. Ya. ¿No? Ah, sí, está pensando. Ay, ¿qué tanto? Pero ahí sería mejor es verlo con un estudiante, cómo le sale el estudiante. Entras con el rol de estudiante para que lo veas. Ok, ¿Sí? Ahorita lo hacemos, ¿listo? listo. ¿Salgo de Bueno, ahí? listo. Sí, señor. Cierras eso, muy bien. Bueno, ya vamos en esa de emparejamiento. Vamos a buscar otro tipo de actividad para cuestionario. Listo, entonces nos dice respuesta corta. Entonces vamos a ver cómo funciona esa respuesta corta. Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se Ay, qué califican pena. comparándola con otras. Listo. Entonces, nombre de la pregunta. Entonces, pregunta 4. Enunciado de la pregunta. ¿Cuál pregunta quieres formular ahí del tema que tú manejas? Como un ejemplo, ¿cómo sería, profe? ¿Cómo? Un ejemplo, No, ¿cómo ya sería te ahí, profe? explico. No, ya te explico. Formula la pregunta y ya te digo cómo se hace. Ya, muy bien. Vamos a ver lo mismo. Capacidad Listo. Aquí va a formular la pregunta, ¿sí? Listo. Bueno, capacidad de mantener un movimiento el mayor tiempo posible. No, pero la respuesta, ¿cuál es la respuesta ahí? O sea, Resistencia. bueno, entonces, resistencia, debes escribir, resistencia es la capacidad de mantener un movimiento el mayor tiempo posible. Listo. Listo. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, acá, como el espacio queda en blanco y el estudiante debe seleccionar, hay algo que maneja Moodle que se conoce como comodines. Y esos comodines se utilizan a través de un asterisco o cuando, ahorita vamos a ver, lo hacemos a través de corchetes o de llaves. Entonces, exactamente. Resistencia, la capacidad. Abajo, tú tienes que plantearle a él unas opciones, ¿cierto? Entonces, si sigues bajando, entonces acá usted le va a decir una respuesta 1, una respuesta 2, entonces ahí es resistencia, que va a tener la mayor calificación, porque es la respuesta correcta. Claro. Mm, listo. Listo, guardar cambios y la visualizamos. Entonces ahora exactamente visualicémosla. Entregar y terminar, Dile, ¿le doy ahí? dile rellenar con las respuestas correctas a ver qué te hace. ¿Sí te mostró la respuesta o no? No. Debe ser por No, lo que estoy como docente, ¿no? sí, sí, porque la está visualizando con tu rol de docente, exactamente, no con tu rol de estudiante. Sí, sí, entonces Ahorita, estoy por ahorita lo desarrollamos para que ustedes vean, pero ahí. tú te logueas como rol de estudiante, ¿listo? Para que los demás la vean. Bueno, seguimos.
Entonces ya vamos con opción múltiple, emparejamiento, respuesta corta, falso y verdadero. ¿Listo? Hora numérica. Pero esa casi no, esa dice, permite una respuesta numérica con que es calificada comparándola con distintas respuestas modelos. Es posible incluir imágenes de tolerancia. Bueno, esa casi yo no la uso, pero miremos a ver qué hace. Ensayo cuando ustedes quieran que el estudiante le escriba un texto, pero entonces ahí la calificación no la hace el sistema de forma automática, sino que ustedes la tendrían que hacer. Claro, Normalmente cuando uno tiene muchos cursos es mejor no usar ensayos, ¿no? A no ser de que sea de pronto un curso de comunicación social donde tienen que hacer algún tipo de escrito o algo así. Pero en lo posible, yo como tutora les recomiendo cuando uno tiene muchos cursos y muchos estudiantes, se hace inmanejable calificar uno mismo de forma manual, ¿sí o no? claro, porque Sí. le toca a uno, por ejemplo, un ensayo mínimo, a usted le tocaba 3, 4 hojas y leerse 4 hojas. Y si tiene 50 estudiantes, por ejemplo, le toca Sí, leerse, señor. darse la Allá, pela de leer los 50 ensayos. exactamente. Allá, ¿cuántos estudiantes le dan a ustedes por curso? Más o Uf, menos. hay veces que a mí hay veces me ponían 200 estudiantes. ¿Qué? 200, profe. Uy, demasiado, ¿no? Me Sí, parece. sí, salía. Claro, porque es que digamos que lo estándar o lo normado son máximo usted 40, 50 estudiantes. Sí. Pero es No, que aquí se estudia y eso mucha es gente mucho. Y eso hoy inclusive. en día es mucho. Máximo 30, aunque en los colegios es 40. Yo tuve 40 en un colegio. Sí, listo. Entonces, bueno, nos vamos a arrastrar y soltar marcadores. Le dices aceptar. Esta sobre una imagen de fondo, esta pregunta. Entonces, formule, bueno, pregunta creo que 5. Se me apagó el micrófono. 5, listo, profe. ¿Sí? ¿Vamos en la 5? Sí, sí, es la 5. Bueno, yo voy siguiéndolo acá. Enunciado de la pregunta 5. Esa es que es arrastrar y soltar. Entonces, ¿cómo Sí, sería esa? esa es de arrastrar y soltar. ¿Aquí ya formulo la pregunta? No. ¿Dónde vas? Espérame. Sí, aquí va el enunciado de la pregunta. Aquí, o sea, aquí podría colocar, seleccione la respuesta correcta. Sí, exactamente. Ah, no, arrastre, ¿cómo es? Arrastre, esto es de imagen. Esta es la de imagen, la otra es de texto. Arrastre en la imagen correcta. Aquí te tocaría como buscar imágenes del tema. Sí. Bueno, seguimos bajando. Listo, retroalimentación, listo. Aquí dice, si queremos resaltar las zonas para soltar que no tienen el marcador correcto sobre ellas. Sí, es decir, esta opción es que cuando usted, el estudiante, le pone esta y que inmediatamente le diga que ahí no debe ir esa imagen, o sea, que lo vaya guiando. El objetivo es que él se equivoque, ¿sí o no? No darle la respuesta. Entonces, bueno, seguimos. Sigue bajando. Tienes que elegir una imagen de fondo. Sí. Entonces busquemos una imagen tuya que tenga que ver con este tema tuyo y que después Sí. podamos arrastrarle a ella algunas opciones de peso, de no sé. Tú tenías una, ¿te acuerdas que tú subiste una, si fuiste tú? De Sí. peso, de fuerza, de no sé, algo así. Ya la. Más rápido. Ah, espera que ya la creo que sí la tengo. En el computador la tengo. Es un archivo. Mm,
Ahí ya la subió, profe. Espérame. Sí, ahí ya está. Ah, sí. Listo, profe. Pero tú tenías una donde habían varias opciones, porque ahí Ay, de la guardé. en el escritorio creo que fue. Mm, ya mira, profe. Ay, ¿dónde está el móvil? Ah, ya la encontré. Sí, sí, es en el escritorio la tenía. Entonces, pero entonces esta la puedo quitar. Y esta la borro simplemente acá, ¿sí? No, no me deja. Espérame, ya te ayudo ahí, espérame. Espérame. Ah, ya, sí la reemplazó. Al subirla la reemplazó. ¿Dónde vas? Listo. Listo, ya tengo la Bueno, imagen. bueno, sigamos bajando. Listo. Marcadores, dale clic ahí. Entonces aquí él nos dice cuál va a ser el marcador 1. Entonces dale clic ahí y es los nombres de ellas. ¿Cómo es? A lo que Resistencia. corresponde a cada una de esas imágenes, ¿sí? Exactamente. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, seguimos bajando. Listo, ahora zonas para soltar. Entonces él nos dice de qué forma queremos donde cuando la suelte, si aparezca un círculo, un cuadrado perdón, un rectángulo, un polígono. Entonces, listo. Entonces, marcador, dale clic a marcador. Entonces, fuerza, va seleccionando cada una. ¿Listo? Sí. Pero de igual manera corresponder en el mismo orden que está aquí la Sí, imagen. eso es lo Ah, que ok. vamos ahorita a cuadrar, porque si tú te das cuenta, Ah, para los verdad, o sea, demás, él te da unas coordenadas. Entonces tenemos que ir ahorita moviéndolas para que apliquen a la opción correcta, ¿sí? listo. Si tú ya sabes las respuestas, pues tú das las coordenadas en orden, ¿no? Ok. Sí, listo, ya. Bueno, entonces baja y dile guardar. Ahora visualicémosla. Ok. Ah, pero si Entonces, no ubicamos los espacios, ¿dónde debe ir ellas? no, esa es diferente la que tú dices, porque ella Sí. lo que tiene son unas coordenadas. Si tú las arrastras, arrástralas a cualquier opción. Pues, ¿ya queda? Sí. Pues no me muestra la. Ah, sí. Sí te Se muestra cerró. las, Se cerró. se te cerró que la pregunta, Sí. No, y ahí está, mira. ¿listo?
Cierre ahí un momentico, Luis Humberto, y vámonos un momentico a previsualizar. Nuevamente dale editar a esa pregunta, a esa actividad. En la rueda dentada, acuérdese, Humberto, ahí al ladito de la pregunta aparece, siempre que ustedes encuentren una rueda dentada es para editar, o a la llavecita, o al lado de la pregunta. ¿Sí la ves, la azul? Sí, señora. Es que estas de arrastrar y soltar siempre debe darme la opción de previsualizar, refrescar previsualización. ¿Le doy ahí? Mira, Luis Humberto, si usted se da cuenta, arriba están las respuestas, ¿sí ve? Arrástrelas, ubíquelas en la zona que es. No, aquí donde está la imagen tuya. Sí, aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí Y te da la queda... opción? ah, ¿No te da la opción? no, o sea, como arrastrarlas y ubicarlas en... No. Mm, Espere, yo miro acá porque no te deja ahí. y parece que Espere. todas hubieran quedado ahí, profe. Sí, Las respuestas exactamente. Espera, todas es que quedarse son las ahí. coordenadas. Es que son las coordenadas. Entonces, miremos, Profe, señor. sí, sí, deja. Lo que pasa es que hay que seleccionarla y luego arrastrarla cuando aparece como una cruz. Ah, ¿vio? Pero la selecciono aquí sobre la imagen, ahí donde estoy. José, espéreme que yo lo Ya, tengo aquí. ya. ¿Ya? Ya me dejó ¿Ya? arrastrar, mira, profe. Sí. Bueno, listo. Así es que va aprendiendo uno. Sí, señor. Muy bien. Listo. Ya, entonces, ya entendí. Ahí es donde dejamos las Y coordenadas, si, donde van a exactamente. los espacios de actividades. Sí, señora. Y si tú bajas, Luis, ya las coordenadas debieron cambiarle. Entonces, esas son las coordenadas que él coloca allá abajo, allá donde dice zonas para soltar. Dale clic. Ahí sí ves que ya te cambió las coordenadas. Esta, Bueno, estas. listo. Sí, guardar, guardar cambios y mostrar. Y así sería para texto. Aquí la única diferencia es que esas serían imágenes y las otras serían texto. ¿Listo? Pero es lo mismo, arrastrar y soltar texto. Entonces nos vamos a otra pregunta. ¿Qué otras opciones nos plantea? Agrego otra pregunta. Exactamente. Y nos da también arrastrar y soltar texto, calculada, calculación múltiple, calculada simple, elige una palabra perdida. Bueno, esas son otras opciones. Ustedes después las van usando y mirando, listo, entonces seguimos. Ahora sí, yo les voy a mostrar yo. Entonces, yo les voy a enseñar algo, que es que nosotros podemos hacer algo que se conoce, ejemplo, ustedes quieren hacer un cuestionario y ustedes quieren importar unas preguntas desde el Word, es decir, ustedes tienen las preguntas en Word, eso lo pueden hacer y les ahorraría muchísimo trabajo, pero serían preguntas simplemente de una única respuesta, ¿sí? Uy, profe, Sí, ¿cómo sería eso? Entonces, venga, les voy a contar cómo sería eso. ¿Ya yo les estoy compartiendo o no? no, todavía no se ve Espéreme, ya, ya, profe. espéreme. Entonces, hay una estructura para nosotros hacer eso en el cuestionario. ¿Cómo sería? Entonces, aquí yo creo que la tengo, enunciar la primera pregunta. Ah, pero eso está en formato de... Listo, mire. Entonces, este es la forma como ustedes deben hacerlo. Ahorita les voy dando el paso a paso. Entonces, ustedes tienen un archivo en Word y ustedes tienen las preguntas ahí. Entonces, aquí enunciado la primera pregunta, A, B, C, D, o puede ser 1, 2, 3, pero aquí sí es importantísimo el punto, porque en el punto, en ese formato Aiken, él identifica que es una posible respuesta a esa pregunta. Entonces, y luego en inglés escriben answer igual y aquí van a colocar la respuesta correcta.
Entonces, en este caso yo he dicho que es la D, aquí yo he dicho que es la A y yo aquí he dicho que es la B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería ese formato? Entonces, usted les archivo, guardar como, listo, examinar y ustedes le van a decir que va a ser en formato TXT. Entonces, texto sin formato en TXT. ¿Listo? Entonces, aquí le dicen guardar y cuando ustedes le dicen guardar, él le muestra esta pantalla. Entonces, aquí ustedes van a darle clic a donde dice otra codificación y utilizan acá algo que se conoce como Unicode UTF-8. ¿Listo? Y le dan a aceptar. Cuando ya lo han guardado, ustedes se van a su Moodle. Y profe, qué pena, ¿puedes repetir ese paso? O sea, Sí, yo sí, vi que tranquilo. lo tenías en Word y Sí. tú le diste guardar No, como, espéreme, se los comparto para que usted mismo lo hagan. Espéreme. Oiga, yo puedo enviar archivos por aquí por GoToMeeting, no creo, ¿sí? no, yo No, no este no siento que se permite. pueda, No, este no lo permite. no. Venga, se lo envío a quién tengo aquí en WhatsApp de ustedes. ¿Tengo a alguien aquí en WhatsApp? No. ¿A Luis? No. Sí, profe, Ay, su tengo, merced, esta es su foto. sí, Sí, ya me di cuenta. ¿Eso dónde quedó? Creo que es este, sí. Listo. ¿Ya te llegó allá? ya, no tenía, estoy ya viendo el WhatsApp aquí en el computador que no lo tenía abierto, profe. Bueno, Permítame. nuevamente. Sí, listo, no te preocupes. Nuevamente, listo. Entonces, ejemplo, ustedes hicieron sus preguntas en Word, ¿cierto? Entonces escribe el enunciado de la primera pregunta, las posibles respuestas y luego answer, escriben answer dos puntos y la inicial de la respuesta correcta. Luego enunciado de la segunda pregunta, enunciado de la tercera, en el caso en que haya una cuarta, una quinta, bueno, las 10, hice 10 preguntas, pues aquí tendré 10. Espérenme. Listo. Y así sucesivamente. Entonces yo le voy a decir a él, archivo, los pasos son los siguientes, listo, ya crearon sus preguntas en su Word, luego la van a guardar, ¿en qué formato la van a guardar? Entonces le dicen guardar como, examinar y le van a decir que la van a guardar en texto sin formato, ¿listo? En texto sin formato, le dicen guardar, buscan donde la van a guardar la ruta y luego le van a decir donde dice otra codificación. Y luego van a la opción que dice Unicode UTF-8 y le dicen aceptar. ¿Listo? Cuando ya lo tengan el archivo guardado de esa forma, ustedes regresan a su Moodle, ¿cierto? Se van aquí donde dice más, están dentro de su curso, ¿no? Van a la opción donde dice más, se van acá donde dice banco de preguntas, van a la opción donde dice importar, ¿sí? Y aquí le van a dar opción formato de archivo, formato Icon, ¿listo? Luego le dan clic aquí donde dice general, él le dice en qué categoría quiero, en el caso que ustedes la quieran mandar alguna en categoría en especial, le voy a decir evaluaciones, listo, coincidir calificaciones, lo dejo como está, y aquí es donde voy a subir mi archivo que acabé de hacer en Word, listo, le voy a decir seleccione un archivo, voy y busco mi archivo que lo tengo local en mi equipo, el nombre que yo le di a eso es cuestionario importando, le digo abrir, le digo cuestionario, evaluación 1,
Le vamos a decir subir este archivo y le vamos a decir importar. Entonces él me dice, usted va a agregar estas preguntas. Sí, señor, yo voy a agregar esas preguntas, le voy a decir continuar y ya me colocó esas 3 preguntas acá. Enunciado la pregunta 1, enunciado la pregunta de la segunda pregunta, de la tercera pregunta. ¿Y cómo visualizo yo eso? Entonces voy a visualizar eso. Y ahí está, ¿sí? A, B, C. ¿Vamos todos acá? Sí, señora, yo sigo ahí. Bueno, listo. ¿Los demás pueden hablar o no? Bueno, en el caso en que ustedes digan, uy, no, estoy corto de tiempo, me toca hacer una evaluación de selección, única respuesta. Esto los puede a ustedes estar salvando y si se dan cuenta, no es difícil. O sea, es simplemente conocer los pasos. Creo, si no estoy mal, yo se los hice y se los subí acá a la unidad 2, el paso a paso. Espérame. Importar preguntas a Moodle. Mire, yo aquí les hice el paso a paso, ¿listo? Mejor, profe, mucho mejor. Listo, ahí yo les hice el paso a paso para que ustedes lo puedan hacer, porque esto lo salva uno de angustias. ¿Listo? Bueno, eso frente a importar, ¿listo? Ahora, profe, frente a categorías, ¿qué quiere decir eso de categorías? Profe, te escribieron en el chat. ¿Me escribieron? Me escribieron, me escribieron. Claro, también, Henry, blog de notas, sí. TXT sin formato. Ahí lo importante es que tenga esa condición de que sea Unicode 8 porque a la hora de subirlo tiene que reconocer que es otra codificación. ¿Tú ya lo has hecho, Henry? Perfecto, listo. Yo lo hago así también. Bueno, perfecto. ¿Y tú tienes cómo compartirnos la pantalla? No, no importa. Si quiere, hazlo para que los demás vean. Listo, ya te di permisos. Sino que es sí, eso lo puedes hacer tú ahí, pero normalmente la gente no usa el TXT, sino que usas el Word, ¿sí o no? Pero también se puede. Sí, claro. Sí. Mire, esa es otra opción, claro. Sí, sí. Gracias, Henry. Así es, vale. Bueno, ustedes deciden cuál es la mejor opción, cuál les parece más fácil para hacer, sino que uno normalmente eso lo hace en Word, ¿cierto? En TXT, en un blog de notas o un editor de código, pues eso lo hace uno más que todo lo que los que programamos utilizamos los editores de código. Pero un docente normalmente usa el Word para hacer sus preguntas, ¿sí o no? Pero ustedes lo deciden, pero está mucho más fácil ahí. ¿Listo? ¿Qué dice Luis? Sí, profe, pues yo también he manejado esos archivos así de texto y
Sí, es fácil, cualquiera de las dos, o por Word y lo guardas como tú nos dijiste. Bueno, listo. Hay algo que se conoce en Moodle que es de mucha utilidad, que se conoce como banco de preguntas. Y el banco de preguntas no es otra cosa que un conjunto, como dice banco de preguntas, un conjunto de preguntas dentro de una categoría. Y lo que les decía ahorita, la categoría lo que nos permite a nosotros es organizar esas preguntas. Entonces aquí nos dice, usted quiere crear, ahorita creamos nosotros una pregunta, ¿cierto? Una única pregunta, pero no la guardamos dentro de ninguna categoría. Entonces él nos dice, venga, ¿usted quiere crear categorías? Claro, yo quiero crear una categoría que se llame evaluaciones, aquí la tengo, y dentro de esa categoría puedo crear otras subcategorías que sería evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3. En el caso en que tú vayas a hacer 3 evaluaciones. Entonces vamos a crear subcategorías dentro de esa categoría llamada evaluaciones. Me gustaría que lo vayan haciendo, ¿listo? Entonces, bueno, ustedes allá, yo voy a eliminar esta acá para empezarla a hacer desde cero, ¿listo? Para que sepan cómo se hace. Listo, entonces yo tengo aquí la opción de añadir una categoría y él siempre me va a preguntar cuál va a ser esa categoría padre de esa categoría llamada evaluaciones. Entonces yo le voy a decir superior a esa, a marketing o por defecto dentro de mi curso llamado marketing digital. También aquí no la tienen habilitada, pero también se puede crear, les cuento algo, son truquitos. Usted puede crear una categoría que esté por encima de su curso, de forma tal que esas preguntas tú las puedas usar de pronto en otro curso que tú tengas. En este caso hay plataformas que usted está dictando un mismo curso, pero a una entidad diferente. Pero estamos hablando de un mismo tema. Entonces, ejemplo, yo le estoy dando marketing digital al sector bancario y le estoy dando marketing digital al sector empresarial. Estamos hablando que las preguntas van a ser las mismas y eso, entonces yo voy a reutilizar esa categoría. Si yo la coloco por encima, o sea, dentro del sistema de Moodle, él me la va a visualizar en otros cursos. Pero si lo coloco dentro de un curso específicamente en la categoría, pues solo va a aparecer dentro de ese curso. Aquí no nos da la opción de salirnos, ¿sí ve? Pero por lo menos en lo que yo administro, yo sí dejo que los docentes puedan crear esas categorías dentro del sistema. Entonces acá vamos a ir a donde dice por defecto, la vamos a dejar ahí y le vamos a colocar un nombre a esa categoría. Entonces voy a escribir aquí, esa categoría se va a llamar evaluaciones, ¿listo? Y simplemente le digo añadir categoría. Dentro de esta vamos a crear tres subcategorías. Entonces, ¿cuál va a ser la categoría padre? Le voy a decir que va a ser evaluaciones y esta se va a llamar evaluación 1, ¿cierto? Le digo añadir categoría. Voy a crear otra dentro de evaluaciones que se va a llamar evaluación 2. Añadir categoría. Y voy a crear otra que se llame evaluación 3. Añadir categoría. ¿Listo? Cuando yo las creo, él siempre me va a mostrar estos iconos. Me dice, puedo eliminarla, puedo editar esa categoría nuevamente, puedo crear una categoría hija de esta, de evaluación 2, o puedo mover hacia abajo esta categoría. En el caso en que no me dé la opción de subirla es porque no puedo estar por encima. Entonces la flechita me dice a mí si la puedo mover hacia abajo o hacia qué dirección la puedo mover. ¿Listo? Entonces, él me da estas opciones. Ahora, profe, ¿y cómo hace uno entonces cuando va a crear las preguntas? Bueno, entonces yo tengo que ubicarme en cada una de esas categorías para poder crear esas preguntas. Entonces, ejemplo, voy a crear preguntas para incluirlas dentro de la categoría llamada evaluación 1, ¿cierto? Entonces yo me voy a preguntas y aquí yo voy a crear una pregunta para esa categoría. Entonces yo tengo que decirle crear nueva pregunta, le voy a decir opción múltiple. Bueno, aquí tenemos unas, podríamos usar estas para no, podemos editarla. Entonces acá, mire,
Ustedes acá es donde definen cuál es la categoría padre a esa pregunta que van a crear. Ah, bueno, las que yo voy a empezar a crear ahorita van a estar dentro de evaluación 1, ¿cierto? Entonces aquí dice pregunta 1. Aquí hacemos el enunciado del caso, listo, la retroalimentación, una sola respuesta, esta va a ser el 100%, esta ninguna, listo. Y le vamos a decir guardar cambios. Ya inmediatamente él me registra que hay una pregunta en esa categoría. Si yo me voy a categorías y voy y miro, ya me está diciendo, dentro de evaluación 1 voy a encontrar ya la pregunta que acabé de crear. Y así sucesivamente. Profe, ¿y eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para nosotros también crear, ejemplo, usted va a formular 10 preguntas dentro de esa evaluación 1, ¿cierto? Pero usted puede crear 20 preguntas o 15 o 25 o 30 preguntas. ¿Eso qué va a permitir? Que de forma aleatoria al estudiante le salgan dentro de esas 30 preguntas, le van a salir de forma aleatoria dentro de ese banco de preguntas ya 30, le salen diferentes preguntas, lo que permite que haya menos copia, ¿sí? Profe, ¿y eso cómo sería? Entonces ya les voy a decir cómo sería. Aquí como tenemos una sola, lo que yo voy a hacer es simplemente duplicarlas. Las vamos a duplicar. Entonces yo le voy a decir que esto va a ser pregunta 2 y le voy a decir guardar cambios para que ustedes miren cómo funcionaría. ¿Listo? Y vamos a duplicar esta. Y le vamos a decir que esta es pregunta 3. Me dicen si voy muy rápido. Por favor. Le voy a duplicar esta. Vamos a decirle que esta va a ser pregunta 4. Voy a duplicar esta. Pregunta 5. Voy a duplicar esta. Pregunta 6. Vamos a duplicar. Pregunta 7. Vamos a duplicar y voy a dejar hasta ahí pregunta 8. ¿Listo? Listo, entonces tenemos esa categoría. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a nuestro curso. Mire, debí entrar acá en el marketing digital. Listo, nos vamos a nuestro curso. Ustedes allá vuelven a su curso y nos vamos a añadir un cuestionario. Añadir una actividad o un recurso. Entonces yo le voy a decir que yo voy a añadir un cuestionario. Evaluación 1. Listo, le voy a decir guardar cambios y mostrar. Y aquí, ustedes van a ir aquí donde aparece esta rueda dentada, siguen bajando y aquí me da una opción, dice banco de preguntas, categorías, importar o exportar. Entonces le vamos a decir preguntas. Y nos vamos a buscar nuestra evaluación 1. Espérame que no veo la opción. Espérenme un minutico que no vi. No. Perdón, soy yo la que me equivoqué, porque entré directamente al banco de preguntas, sino el objetivo es que sea de forma aleatoria, ¿listo? Entonces, mire, aquí donde ya estábamos anteriormente, aquí le vamos a decir una pregunta aleatoria.
Profe, ¿por dónde entró que nos...? Entonces, mire, aquí nuevamente editar cuestionario, aquí en la rueda dentada, o si no, aquí donde dice editar cuestionario. ¿Listo? Entonces, nos lleva a este escenario donde ya habíamos estado, y aquí nuevamente donde dice agregar, ya habíamos usado agregar una pregunta, una nueva pregunta. Ahora vamos una pregunta aleatoria. ¿Listo? Entonces le damos clic ahí y él inmediatamente nos abre esta ventana y nos dice cuál categoría va a llamar. Ah, yo voy a llamar la categoría que acabé de crear, que se llama evaluación 1. Tiene 8 preguntas, pero yo solo necesito 4 preguntas, ¿cierto? De esas 8. Entonces, número de preguntas aleatorias. Entonces yo le digo, yo voy a hacerle 4 solamente, le voy a formular 4 a ese estudiante, número de preguntas aleatorias, pero realmente hay 8. Entonces, él automáticamente le va mandando de esas 8 preguntas, le manda a ese estudiante, ese participante, solo 4. Y él las va a mandar de forma aleatoria. Le puede mandar la 1, la 3, la 5, la 6, o le puede mandar la 2, la 4, la 5. ¿Sí? Y le decimos agregar pregunta aleatoria. ¿Listo? Y le doy el puntaje, le dijo que sí, que 1. Le digo reordenar las preguntas al azar, además de eso lo hace, y le digo guardar. ¿Listo? Si yo me voy a mi cuestionario nuevamente y le digo previsualizar, aquí él me va trayendo siempre me va a traer solo 4 preguntas, pero de las 8 que ya tengo allá. Preguntas, dudas. ¿Listo? Sí, Henry, no lo había leído. ¿Cómo vamos? Luis Humberto, Bien, profe. ¿ya lo hiciste? No, Henry, profe, se va muy rápido. ay, qué No, vergüenza. o sea, es que si hago las dos cosas me pierdo, entonces si lo voy haciendo, no le puedo poner cuidado. Bueno, Entonces, entonces hagamos lo eh, siguiente. no, Entonces, que como lo sí. hice muy rápido, entonces si quiere hazlo, Luis Humberto, ya te doy permiso. Hagámoslo nuevamente para que todos sepan cómo es. Es que a veces uno en Moodle, ¿qué le pasa? A veces las rutas, las opciones que presenta Moodle para llegar a determinada forma son muchas, entonces ahí hay que mirar por dónde hacerlo. ¿Listo? Ahí está mi pantalla, ¿sí, profe? Sí, listo. Pues yo iba ahí, yo estaba ahí y ahí paré porque pues, me puse a ponerle cuidado. No, no te preocupes, sí, listo. Entonces, yo Entonces, les explicaba, las categorías no es otra cosa para organizar su banco de preguntas, ¿cierto? De forma tal que usted pueda llegar rápidamente ante cualquier error o a la misma organización de sus preguntas. Ah, yo tengo 10 preguntas en una evaluación 1, en la evaluación 2 y en la evaluación 3. Son diferentes porque son diferentes temas frente a cada unidad temática. Listo. sí. Ahora, yo creé una categoría mayor, padre, llamada evaluación, y ahora creo 3 subcategorías, evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3, que son Ahí, 3 unidades. ahí me quedó la duda. Ahí me quedó la Sí, duda porque como esta evaluación cero que yo tengo es la evaluación padre. sí, ella es la evaluación, ahí es donde se van a almacenar esas subcategorías, ¿sí? Y cómo, porque yo lo que hice fue crear otra, bueno, dije, cuando la creí, añadí otra categoría, pero no sé si al añadir esa otra categoría quedaba por debajo de esta evaluación padre, que es evaluación uno. Muy bien, usted ahí, si usted se da cuenta, esa evaluación 1 no es hija de evaluación, está en el Ujú. mismo nivel, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo Porque hago para ¿Por generarle qué? acá? Porque cuando tú la creas, si tú te das cuenta, Luis Humberto, ahí dice categoría padre, tienes que seleccionar por debajo de quién está, ¿sí? Como no la seleccionaste, entonces ubícate ahí en evaluación 1.
En la rueda de, no la debes borrar porque la puedes corregir. Exactamente, editar categoría. O la puedes convertir con la flechita como si fuera hija. También lo puedes hacer desde la flechita. Ahí Ah, cambias. Ahí la cambias. ¿y ahí qué le digo? Dele flechita y le vas a decir que el padre de esa evaluación 1 es evaluación. Claro, Y le dices guardar. y ahora sí, ya, listo, ahí ya me quedó clara esa parte. Claro, a ver si está, ahí se ve que está subordinado, por decirlo Y si así. te das cuenta, mire, Moodle hasta te habla, porque si te das cuenta, él te mostraba una flechita hacia el lado derecho. Lo que te estaba diciendo era que la podías convertir en hija de evaluación, o sea, la puedes llevar a un subnivel, a una Sí, subcategoría dentro de evaluación. Listo. sí. Ahora creas la evaluación 2, la categoría evaluación 2. Ahí hay un error, Luis. Mire dónde la tienes ubicada. Está dentro de la categoría padre evaluación 1, debe ser exactamente. Pero Toca ser acuérdense, no muy necesitan cuidadoso. eliminarla, no necesitan eliminarla, simplemente la editan y listo. Editamos. Ujú. Listo, a las 3. Ya, Bueno, perfecto, ya las creaste. listo. Bueno, entonces ahora tú le vas a crear preguntas para poder almacenarlas en cada Evaluación. categorías. Sí, Ah, ok. exactamente. Entonces, siempre los cuestionarios tienen asociados unas preguntas, entonces necesariamente tienes que tener creado el cuestionario. Entonces vamos a crear Bueno, nuestro cuestionario. Entonces nos vamos a PF, que es tu curso, si está arriba, vas a la arriba, PF, exactamente, ese es tu curso. Listo. Añadir actividad. Eso. cuestionario. Busca, sí, cuestionario. Nombre, bueno, colocas evaluación 1 o evaluación temática 1, como quieras colocarle. Si quiere, dejemos todo igual como para hacer el ejercicio. Si quieres, baja, baja, guardar cambios. Y mostrar. Sí, señor. Y acuérdense que a mí se me olvidó, siempre por editar cuestionario es que agregan una nueva pregunta, agregan una pregunta de un banco de preguntas, que ahora les digo cómo se hace, y luego una pregunta aleatoria. ¿Listo? Entonces siempre es editar cuestionario. Entonces hay dos Ay, formas, en el centro ahí y, ¡ay! Se cayó. sí, ya. Ah, ok. Listo. Entonces vas a la opción que dice agregar. Ay, antes que se me olvide, me gustaría saber si los que estamos acá presentes ya desarrollaron el OVA y el cuestionario, la evaluación. Mm, profe, como ya le había escrito, yo sí pude, pero solo, digamos que no se pudo con el programa, con el C, Sí. y lo realicé finalmente esta mañana y con un solo intento. Ah, perfecto, listo. Yo dejé dos intentos, sí. No, profe, me dejó solo uno. ¿Sí? Sí, señora. Pues yo Ay, entonces pues yo ya. pensé que pues lo habías dejado así por lo que ya no estaba con el programa. Y dije, no, pues de pronto la profesora solo dejó un intento, porque me entró directo. No, yo había dejado dos, espéreme, lo reviso. ¿Será que lo volví a cambiar?
Los invito a los que no lo han desarrollado para que lo desarrollen, el cuestionario. Espérame. Y por favor, para que desarrollen el OVA, porque el OVA tiene 5%. Ah, sí, el OVA ya lo desarrollé. Ah, bueno. El sábado lo hice. Regáleme. Sí, están 2 intentos, tan raro. Ay, profe, a mí solo me decía que un único intento. No lo pude volver a... ¿Será que tú ya lo habías intentado antes? Pues no creo porque cuando intenté que te mostré, me sucedió total lo mismo que hicimos cuando Pero estábamos aquí haciendo la está, clase pasada, los errores que salían. bueno, No, el que no lo haya, los 2 intentos. Ah, vio, Oscar, yo sí, sí señora, 2 intentos. y a su merced no le aparece ahí, de pronto si yo, por ejemplo, realicé los 2 intentos, Sí, yo lo espéreme, hice sí, claro, a mí me aparece. Espérame, eso, ya te profe, digo. para que su merced verifique y verá que yo solo hice un intento. Muestre, a ver, informe, resultados. Luis Humberto. Pero es que Luis Humberto, ¿cuál hiciste tú? ¿Tú no apareces acá? Sí, profe. No. Ah, Mire, ese. lo hizo. Mire, lo hizo Henry Mayorga, Dilma, Diego Armando, José Antonio Clavijo. Y José Antonio lo hizo 2 veces. Mire, aquí están los intentos de José Antonio. En una 8 y en el otro 10. Víctor Iván Romero, 10. Jennifer, 10. Helber, 9. Camilo Andrés, 8.5. Camilo Andrés Duarte, 10. También tenía 2 intentos. Tú no lo has hecho. Ah, ¿tú estás viendo mi pantalla? Espéreme. Y te digo por dónde entré yo y lo que hice. ¿Dónde estás tú? Ya, listo. ¿Sí? Ahí ves que estoy en Sí, ya. la Sí, plataforma de la clase. Listo. sí. Entonces Unidad de aprendizaje 1. aquí me decía esto. Tenía actividades próximas pendientes. Le piqué ahí. Y mira, ¿sí ves que sí aparece? Y mira, intentos permitidos 1. Este cuestionario se abrió el jueves 7 de octubre. Ay, no, es que ese cuestionario era una copia y te mandó fue el que no era. Ay, qué vergüenza. Eso suele pasar en la virtualidad. Esa es una copia, Ah, pero no sé por qué te lo mandó. Entonces, ¿qué pasa? Les no puede sé. pasar a ustedes de tutores. Entonces, como nosotros tenemos las notificaciones activadas, ustedes ya saben que la campanita es la de notificaciones. Sí. Entonces, esa de notificaciones, cuando ustedes hacen algún cambio o algo, él inmediatamente manda así tú hayas eliminado el formulario. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. A veces Ay, esas notificaciones deben ser en línea y no más bien fuera de línea. Está voy a activado esa intentar opción. iniciar acá donde está la unidad de un aprendizaje. Entonces, Entonces te la ruta recomiendo acá hacerla. Qué está, pena. Sí, qué pena. Abajo. No, esa no es. esta, Sí, señor. ¿sí? Unidad uno. Yo ya Sí. hice esto, el OVA ya lo hice. Pero Bueno, vale, mira, listo. ¿será que aprovechamos y miramos lo de... Ah, ya está directo. Listo. ¿Sí? Sí. Bueno, Ah, bueno, listo. no. Sí. Entonces Sigamos con ahorita la clase. lo hago ahorita. Sigamos Listo. sigamos en editar curso. En editar cuestionario, perdón. Listo, bueno, acá. Entonces, ya utilizamos la primera opción que era agregar una pregunta nueva. Ahora le das clic a agregar, por favor. Y vámonos a agregar una aleatoria, ¿cierto? Ah, pero tú no tienes creadas las preguntas. No tengo Ay, qué de pena. ejemplos. Sí. Pero así sería el ejercicio. No, o sea, ya por lo menos ya, hasta donde llegamos, ya entendí. ¿Sí? Porque me había quedado en el Entonces, tema de crear bueno, las entonces situaciones. espérame, que no compartas tú para yo mostrarle a los demás. Bueno, ¿Listo? vale, Espérame. gracias. Sí, espérame. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegamos, ya tenemos un editar cuestionario, ¿cierto? Y ya tenemos unas preguntas creadas. Profe, ¿y dónde están esas preguntas? Entonces están acá, están en preguntas, ¿cierto? Y aquí en categorías
tenemos la evaluación 1, que yo creé 8 preguntas, ¿cierto? Ya la habíamos creado, miren, tenemos nuestras 8 preguntas. Ah, listo, estas 8 preguntas son las que voy a llevar a mi cuestionario, el que hice en la unidad 1. Entonces me voy a mi curso, ¿listo? Aquí donde dice añadir una actividad, entonces añado una actividad llamada cuestionario, le doy un nombre, evaluación 1, evaluación unidad 1, listo. Nos vamos para acá, guardar cambios y mostrar. Ahí, como nos decía el compañero Humberto, siempre editar cuestionario para agregar una pregunta nueva, para agregar preguntas del banco de preguntas o para agregar preguntas de forma aleatoria. Entonces aquí, ¿cómo podemos ingresar? Desde editar cuestionario, aquí nos lo da de una vez, o desde aquí editar cuestionario. De las dos formas puedes ingresar. Le decimos editar cuestionario y aquí nos dice agregar. Entonces ya nosotros agregamos con esta opción una pregunta. Ahora vamos una pregunta aleatoria. ¿Listo? Ah, ¿dónde está? ¿En qué categoría están las 8 preguntas para mi evaluación temática de la unidad 1? Ah, están acá en la evaluación 1. Listo. Pero yo de esas 8, yo puedo crear, profe, ¿cuántas puedo crear? Las que usted quiera, 10, 20, 20. Mientras más cree, mejor, porque a usted se le facilita más evitar la copia y se hace más ameno, porque el estudiante sale, uy, no, a mí esa no me salió. En serio, uy, no, esa no, yo no la tuve, uy, no, usted me la dictó mal, esa era otra, y así sucesivamente. Entonces pasan cosas chistosas ahí. Listo. Entonces, evaluación 1, le voy a decir que solo número de preguntas aleatorias van a ser 4 de esas 8 que están ahí. ¿Listo? Yo le voy a solo a preguntar en mi cuestionario 4 preguntas. Agregar esas preguntas aleatorias. Profe, por ejemplo, bueno, en ese cuestionario, como tú escoges 4 preguntas aleatoriamente, el sistema por defecto entiende que cada pregunta me valdría 2.5. Por ejemplo, si la calificación fuera de 10. Eso, no, el sistema no lo entiende, tú lo tienes que decir, por lo menos acá. Si yo tengo solo 8 preguntas, tendría que darme, y yo le he dicho que lo máximo va a ser 10, me tocaría darle valores para que complete ese 10, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que a una le voy a dar 2 puntos, a esta también le voy a dar 2 puntos, entonces 2, ay, perdón, no le dije guardar. Filas que a veces no lo toma, tienen que tener en cuenta, darle como enter para que lo tome, ¿listo? Aquí van 2, 4, 5, 6, no, es 10. Entonces a una tendría que darle yo 3 como para darle el valor de 10 en el caso en que yo sí la quiera. ¿Por qué? Porque normalmente, yo no sé, ¿ustedes allá manejan nota hasta 5 o hasta 10? Da 10, de 1 a 10, sí. ¿Sí? ¿De 1 a 10? Bueno, entonces aquí a esta le voy a dar 3. Entonces, eso ya me da 10. Ya el sistema sabe que esta pregunta aleatoria va a ser 2, 2, 3, 3. ¿Sí? La que llegue ahí, él me va a dar ese valor. O sea, uno tiene que decirle al sistema el valor. El sistema Pero no también sabe el podrían valor. manejar decimales, es decir, la podríamos dejar, como son 4 preguntas, 2.5 podría realizarlo. Claro, lo puedes hacer si tú le has colocado que le acepte decimales. Acuérdate que cuando tú lo configuras, yo le quité decimales, le Sí, dije que no iban sí, a haber señora, decimales. sí. Hay una casilla de Entonces, verificación. exactamente, tienes que decirle al sistema que sí le acepte decimales. Si no, entonces él no te lo vas a hacer, no te los acepta. ¿Listo? Entonces, yo además de eso quiero que me las reorganice, me las reordene, me mande a la primera de última, a la segunda y así sucesivamente. ¿Listo? Eso frente a, a preguntas aleatorias. ¿Listo? Ahora nos vamos nuevamente a nuestro curso. Si ustedes se dan cuenta, ustedes aquí en la rueda dentada encuentran otras opciones, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante que se conoce, no sé si ustedes la han usado, se conoce como la papelera de reciclaje. Ya les cuento cómo hacer copias de seguridad de su curso y eso. Papelera de reciclaje. Uy, profe, ¿y eso qué quiere decir? Ustedes les puede pasar, y a mí me pasa a veces,
que ustedes hicieron un cuestionario y ustedes lo eliminaron o hicieron o bajaron un recurso y lo subieron y lo eliminaron, cualquier cosa. Ahí en la papelera de reciclaje va a aparecer todo lo que ustedes han eliminado. Pero esto está configurado por el administrador para que sea eliminado en determinado tiempo. Entonces, ejemplo, ustedes tienen un curso y ustedes lo eliminaron hoy y ustedes quisieron recuperarlo un mes después y resulta que ya no les va a aparecer porque por defecto Moodle deja que eso permanezca en el tiempo durante un mes. Ya después de un mes eso se vacía. Entonces acá, profe, ¿cómo sería eso? Entonces simplemente aquí hay una opción que dice restaurar y le dan clic a esa opción y él le restaura la opción y se la regresa al sitio donde la eliminaron. Eso es como cuando usted manda la papelera de reciclaje en su equipo, igualito, hace la misma función. Entonces me voy nuevamente al curso, evaluación unidad temática 1, y él debe mostrarme eso que restauré, mírela acá. ¿Listo? Eso frente a eso, a esa información, frente a eso que se me había olvidado hablarles de la rueda dentada de las otras opciones. Hay otra opción que se conoce, que me gustaría saber si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, que se conoce como copia de seguridad. ¿Ustedes pueden hacerlo dentro de su curso? ¿Me pueden No, confirmar? o sea, ahorita, actualmente, Sí, actualmente. ya miro, profe. ¿Lo pueden revisar? Bueno, entonces la copia de seguridad no es otra cosa que hacer copia del curso, el cual ustedes tienen a cargo. Entonces, él le muestra, venga, Luis Humberto, ¿usted de qué Sí a la quiere opción, hacer copia? ¿Sí? sí a la opción. Ahí Bueno, sale copia de seguridad, la opción de copia de seguridad. bueno, sí, porque es responsabilidad del tutor, del docente del curso, que llegue a pasar algo y frente al curso y que ustedes tengan la forma de restaurar ese curso. Entonces, mire, él le dice, Luis Humberto, ¿usted quiere hacer una copia de seguridad? Sí, señor, yo quiero hacer, bueno, entonces, ¿frente a qué quiere hacer copia de seguridad? ¿En qué ítems del curso quiere hacer copia de seguridad? Bueno, yo quiero hacer copia de seguridad de actividad y recursos, de bloques, de archivos, de filtros, de eventos del calendario. Entonces, yo voy a hacer de todo. Bueno, listo. Entonces, yo le digo, siguiente. ¿Listo? Entonces él me muestra otra pantalla y me dice, bueno, ¿quieres hacer copia de seguridad de todo esto que aparece ahí? De las etiquetas, de el marketing, de los cuestionarios, de los talleres. Sí, señor, efectivamente, yo quiero hacer. Y además de eso me dice de las unidades temáticas. O sea, eso está dentro de cada unidad temática. Sí, señor. Socorros Bueno. también les guarda. Sí, sí, o sea, por eso te Todo. digo, es lo que ustedes quieran seleccionar. Si yo deshabilito esta opción acá, él no me va a traer copia de eso que está deshabilitado, ¿listo? Sí. Él solo me trae copia de lo que yo habilite, de los chatbots que están habilitados. Entonces yo le voy a decir siguiente. ¿Listo? Él me coloca un nombre por defecto a esa copia de seguridad. Profe, ¿yo lo puedo cambiar? Claro que sí. Usted le puede cambiar otro nombre. Usted le puede aquí colocar otro nombre. Lo único que no le puede cambiar es la extensión, ¿no? .mbz. De resto, el nombre sí se lo puede cambiar. ¿Yo qué recomiendo? La fecha. O sea, el nombre del curso y la fecha. Entonces, si mi curso es marketing digital, entonces yo coloco una inicial MD- hoy estamos a qué? 11 de octubre del 21. ¿Listo? Seguimos. Entonces, él en esta pantalla me está mostrando de qué va a sacar copia de seguridad. Todo lo que esté en verde chuleado quiere decir que de eso sí me saca copia de seguridad. ¿Listo? Entonces me sigue mostrando que de qué me va a sacar copia de seguridad. Sigo bajando. Listo, listo, listo. Y aquí le digo ejecutar copia de seguridad. Y él hace el proceso de la copia de seguridad. Él me genera el archivo de forma local. ¿Yo qué les recomiendo? Porque pues esto no es muy pesado. Sí, te lo deja ahí, pero te lo deja ahí por un determinado tiempo. Entonces, yo que recomiendo que lo descarguen localmente a su equipo y creen una carpeta donde dice copias de seguridad del curso de marketing, copias de seguridad del curso de TUN, y usted ya le tienen fecha a esas copias de seguridad, le dicen continuar, le dice que el archivo de copia de seguridad se creó con éxito y aquí se los deja, mire.
copia de seguridad, listo, y les dice, él te presenta otras opciones. En el caso en que la quieran descargar, pues aquí le da la opción de descargar, entonces yo le voy a decir descargar. Profe, profe, ¿no tiene sonido? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Se cayó la señal o algo? Sí, se cayó la señal. Ah, Tiene bueno, razón. digamos que estabas haciendo la copia de seguridad y la ibas a descargar. Listo, entonces mire, la descargamos, la guardamos en donde tengamos nuestra carpeta y listo. ¿Eso qué les permite a ustedes? Esto lo ha salvado a muchos profesores de chicharrones, se los recomiendo. ¿Listo? Ahora, ustedes también pueden restaurar esa copia de seguridad. Ese curso, no, ese que tengo, borré muchas cosas, ese no es. Entonces, él te da la opción de restaurarla. ¿Cómo sería? Entonces, le damos clic a restaurar. Nuevamente, él me va a mostrar todas las opciones que él tiene para restaurar, ¿cierto? Me muestra, yo le digo continuar y él me dice fusionar la copia de seguridad con este curso o borrar el contenido del curso actual y después restaurar. Entonces yo le voy a decir esta opción, porque yo necesito es que me coloque la copia de seguridad como yo la tenía cuando yo la descargué. Entonces yo bórreme todo eso y mónteme esta copia de seguridad. Yo le digo continuar. Listo, entonces incluir métodos de matriculación, si ustedes lo quieren porque de pronto hizo una automatrícula, ese curso lo colocó con automatrícula o si no, no lo dejamos así. Él me da una serie de opciones que si yo quiero habilitarlas o deshabilitarlas, yo le voy a decir que todo igual y le voy a decir siguiente. ¿Listo? Y él me dice acá, sobreescribir la configuración del curso, nombre del curso, él me dice lo que él va a hacer y yo le voy a decir que sí a todo esto, listo, y yo le voy a decir siguiente. Nuevamente me muestra lo que vamos a hacer y ejecutar restauración. Se está como demorando, porque esto lo hace rapidísimo. Bueno, esa es la forma como ustedes hacen la restauración de un curso. Igual ustedes dicen, uy, profe, no importa porque usted ya tiene su curso descargado, o sea, ya tiene una copia de ese curso. Profe, y Señor. digamos que usted decía que esa restauración, esa copia de seguridad, por decirlo así, mantiene por cierto tiempo, ¿cierto? O Sí, o sea, sea, eso lo define el administrador de la digamos, plataforma. digamos que en el caso hipotético que usted volvió a ser tutor de un curso y no encuentras ahí la copia de seguridad porque ya pasó bastante tiempo, entonces, ¿cómo lo haces para cargarlo teniendo tú la información en el Muy computador? bien, lo felicito. Entonces eso se conoce como importar. Entonces espérame porque aquí no me lo dejo, no sé por qué. Pero aquí debió algo pasar ahí dentro del proceso, pero eso es breve, eso no tiene ciencia, ¿listo? Muy bien lo que dice ahí nuestro compañero. Entonces aquí algo que se conoce como restaurar, que es la que yo digo, importar, perdón. Entonces acá él nos dice, encuentra un curso donde quiere importar datos. Entonces, ejemplo, yo le voy a decir, yo quiero a marketing digital, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir continuar.
O sea, selecciono primero el nombre del curso, ¿listo? ¿Y qué voy a yo importar? Voy a importar todo. Siguiente. Le digo siguiente. Le digo realizar la importación, continuar. Me lo dejo en blanco. Espéreme. Sí, porque va a haber en algún momento que él te pida de dónde vas a importar el archivo, ¿no? Sí, claro, pero como ahorita no me lo restauró, pues no me trajo nada. Entonces, espere, lo volvemos a hacer. Restaurar. A ver en qué fallamos, espéreme. Este fue el que yo restauré, ¿cierto? Restaurar. Listo, vámonos. Continuar. Le digo que me borre el contenido. Bueno, ahí ya no hay nada. Entonces le voy a decir que sí, listo. Aquí, restaurar un curso, en un curso existente. Entonces yo le voy a decir a este, listo. Continuar. Listo, todo siguiente. Todo siguiente, siguiente. Ejecutar restauración. Continuar. Listo, ahora sí volvió mi curso, ¿sí ve? Algo debía ser mal cuando lo restauré. Claro, y ahí sí lo cargó rápido. Exactamente, eso carga rapidísimo. Cuando no le cargue rápido es porque algo seleccionaron mal. Pero no se asusten, porque si ustedes tienen copia de seguridad, ustedes lo restauran rápido, o sea, no hay problema. Lo importante es que la tengan, ¿sí? Y siempre es acá en importar, restaurar e importar. ¿Listo? Ahora, usted, ay, perdón, ya son las 3:48. Se me olvidó los que les toca irse. ¿Quiénes son? Los de la Que me... escuela. Ah, ok. Qué pena, sí, es que la vez pasada se me olvidó y se fueron. La próxima clase vemos calificaciones, que es como lo más complejo a la hora de usted definir, crear categorías para darle valor y darle cálculos matemáticos, de que les multiplique y eso, pero no es difícil, es simplemente cuidado. ¿Tito? Ay, mi perro está como asustado, no sé. Qué pena. Bueno, chicos, hasta acá. Gracias por la asistencia. Espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Muchas gracias, profe. Bueno, listo.